Hola, hoy hablaremos un poco sobre la comparación entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI, además de algunas de sus capas. Para comenzar, hablaremos sobre el modelo TCP/IP, el cual nos dice que es un protocolo para comunicación en redes que permite que un espacio pueda comunicarse dentro de una red, además de hacer posible un intercambio de datos dentro de ella, definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos en paquetes hasta que son recibidos. Para lograrlo, utilizan un sistema de capas con jerarquías, que se comunican únicamente con su capa superior, que es la que envía los resultados, y su capa inferior, la que solicita los servicios. A continuación, se definirán las capas de este modelo. Como primera capa tenemos la capa de enlace. Esta hace referencia a los medios de conexión que se utilizan, para los cuales pueden ser cable de cobre, cable coaxial, fibra óptica o medios inalámbricos. Esto depende del medio que se utilice. A su vez, se elegirá el protocolo para la transmisión de los datos. Y como segunda capa tenemos Internet. Esta utiliza un protocolo IP para fragmentar los paquetes, es decir, los hace más pequeños antes de que estos sean transmitidos por el medio, además de que se encarga del ruteo de estos, con los que busca, dentro de varias rutas, la más eficiente para el envío de información. Y esto ayuda a la detención de errores cuando un dato no es transmitido exitosamente entre el destino y el origen. La tercera capa consiste en transporte. Esta se encarga de garantizar que los mensajes se entreguen sin errores, de manera secuencial, de tal manera que se pueda reensamblar el mensaje original sin pérdidas ni duplicaciones. Además, esta capa permite utilizar varias aplicaciones, se ejecuten simultáneamente. Por ejemplo, un cliente puede estar utilizando correo electrónico, redes sociales, un navegador para visualizar un sitio. Se puede comunicar a través de la red al mismo tiempo en un único dispositivo. Como última capa tenemos la capa de aplicación. En esta se implementan las operaciones del sistema de archivos que interactúan con las aplicaciones de un software que utiliza el componente de comunicación. Y estas capas conforman el modelo TCP/IP. Y ahora pasaremos a ver el modelo OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI, en inglés Open System Interconnection, es un modelo de referencia para los protocolos de la red creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización. El modelo OSI cuenta con 7 capas principales que lo componen. La primera capa, la capa física, es la capa más baja del modelo OSI. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información y de las redes. Sus principales funciones se pueden resumir como definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación, cable de paredes trenzados, cable coaxial, guías de onda, aire o fibra óptica, por mencionar algunos. Definir las características materiales y eléctricas que van a usarse en la transmisión de datos por los medios físicos. Definir las características funcionales de la interfaz. Transmitir el flujo de bits a través del medio. Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en enchufe, etc. Garantizar la conexión, aunque no la fiabilidad de la misma. La segunda capa es la capa de enlace de datos. Esta se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control de flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar todos los ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos MAC e IP, de los cuales hablaremos más adelante, para regular la forma de la conexión entre computadoras, determinando el paso de tramas, verificando integridad y corrigiendo errores.
por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico, con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router. La tercera capa, o capa de red, es la que se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Los protocolos enrutables viajan con los paquetes, mientras que los protocolos de enrutamiento permiten seleccionar las rutas que se utilizarán para que viajen estos paquetes. El objetivo de esta capa es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente, sino que utilicen dispositivos intermedios. Los protocolos MAC, del inglés Medium Access Control, son un conjunto de algoritmos y métodos de comprobación encargados de regular el uso del medio físico por los distintos dispositivos que lo compartan. Los protocolos MAC se encargan, en líneas generales, de repartir el uso del medio, por tanto, deben garantizar que el medio esté libre si alguno de los dispositivos que lo comparten ha de transferir alguna información. E igualmente, deben evitar las colisiones debidas a la transmisión simultánea, permitiendo al mismo tiempo el uso eficaz de la capacidad de transmisión disponible. El IP, o protocolo de Internet, por el inglés Internet Protocol, es un protocolo de comunicación de datos clasificado funcionalmente en la capa de red, según el modelo internacional OSI. Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transferir datos mediante un protocolo no orientado a conexión, que transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI de enlace de datos. La capa número 4, o capa de transporte, es la encargada de efectuar el transporte de los datos, de la máquina de origen a la de destino, independientemente del tipo de red física que se esté utilizando. La capa número 5, conocida como capa de sesión, es la capa que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores, que estén transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parciales o totalmente prescindibles. La capa número 6, o capa de presentación, se encarga de representar la información, valga la redundancia, de manera que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma comunicación. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejar estos. Por ejemplo, un mismo sitio web puede adecuar la presentación de sus datos según se acceda desde un computador convencional, una tablet o un teléfono inteligente. Esta capa permite también cifrar estos datos y comprimirlos. Por lo tanto, se puede decir que esta capa actúa como el traductor para este tipo de datos. La capa número 7, la capa de aplicación, ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos entre ellas, como correos electrónicos, gestores de bases de datos, servidores de ficheros, etc. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas, y puesto que continuamente se desarrollan nuevas tecnologías y aplicaciones, el número de protocolos sigue creciendo y no parece parar. Cabe aclarar, claro, que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente a este procedimiento.